El derecho penal internacional es una subcategoría del derecho internacional público. A través de esta rama del derecho se prohíben ciertas categorías de conducta que son consideradas como delitos graves, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión o contra la paz, entre otros. Su función es la protección de los bienes jurídicos más importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión más graves, lo que se logra con normas dirigidas a los individuos. Su violación genera responsabilidad penal individual de las personas frente al derecho internacional. Por otro lado, su objeto es determinar las conductas que atentan contra un interés social de trascendencia universal, cuya protección exige su tipificación como delitos y la aplicación de penas impuestas por los Estados miembros de la comunidad internacional a través de actuaciones nacionales o internacionales, colectivas y de cooperación. Una parte fundamental para poder perseguir estos crímenes es la voluntad de los Estados. Como ejemplo de ello, tenemos las funciones de la Corte Penal Internacional, que ejerce su jurisdicción de forma limitada y complementaria a los tribunales penales internos de los estados que forman parte de la propia Corte. Hablamos de que las conductas se considera que deben reprimirse por todos los países en dos situaciones en particular. Primero, cuando se dan en un territorio y tienen consecuencias en otro, y segundo, cuando se trata de conductas violatorias de principios internacionales como el jus cogens. Al igual que en otras ramas del derecho, en el derecho penal internacional contamos con una serie de principios para su aplicación. Entre ellos tenemos al principio de territorialidad y otro de ellos, que es de los fundamentales, es el principio de personalidad. Asimismo, estos principios cuentan con subprincipios. En el caso del principio de territorialidad, encontramos el subprincipio de territorialidad estricta, el de territorialidad por los efectos y el de ficciones territoriales. Cuando hablamos de la territorialidad estricta, nos referimos a que la ley penal debe aplicarse contra cualquier acto que se ejecute dentro del ámbito territorial de la ley penal. Aquí encontramos dos locuciones latinas. Asimismo, cuando hablamos de territorialidad por los efectos, nos referimos a que la territorialidad de la ley penal se extiende a los delitos continuos y continuados, es decir, a aquellos que se cometen en diferentes momentos o que a lo largo de un determinado tiempo se continúan cometiendo. Finalmente, en cuanto a las ficciones territoriales, hablamos de extensiones de la territorialidad del Estado a propiedades que éste posee en el extranjero o de la extensión territorial que también se hace en el caso de buques y aeronaves con bandera o pabellón mexicanos. Por otro lado, atendemos al principio de personalidad. Este no atiende al lugar de la realización de la conducta ni al lugar de la obtención del resultado, sino a un tipo específico de sujetos, es decir, los nacionales de un país. Mediante este principio se extiende la competencia orgánica y legislativa a los delitos cometidos en el extranjero. Como subprincipios, encontramos el de personalidad activa, el de personalidad pasiva, el de doble nacionalidad, el del domicilio o residencia habitual y el de personal extremo o absoluto. Cuando hablamos del subprincipio de personalidad activa, queremos decir que se penaliza a nacionales que delincan en el extranjero. Cuando hablamos del subprincipio de personalidad pasiva, queremos decir que el derecho penal internacional penaliza a sujetos que cometen un delito en contra de mexicanos en el extranjero. El subprincipio de doble nacionalidad penaliza a nacionales que delinquen contra otro nacional en el extranjero, y el subprincipio de domicilio o residencia habitual penaliza de acuerdo con el domicilio o residencia habitual del sujeto activo. ¿En qué momento deben aplicar estos subprincipios del derecho penal internacional? Se deben cumplir con determinados requisitos. Entre ellos encontramos tres principales. Primero, la presencia del delincuente en territorio mexicano. Segundo, que no se le haya juzgado en el país de realización del delito. Y tercero, una doble calificación de delictuosidad. En otro orden de ideas, en el derecho penal internacional existe la figura de la inmunidad, la cual proviene de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y puede ser diplomática y consular. Básicamente, a través de esta figura, ningún agente diplomático podrá ser detenido o arrestado. Gozará además de inmunidad de jurisdicción penal en el Estado receptor.
Nos encontramos asimismo con el principio real o de protección de intereses. Mediante este principio, el Estado se atribuye la facultad de juzgar los delitos contra su organización política cometidos en un país extranjero. El principio de universalidad tiene como objetivo permitir, sin obstáculos, que ciertas infracciones puedan enjuiciarse por cualquier Estado, sea cual sea el lugar donde se hayan cometido. Asimismo, cuando hablamos de la doble calificación de delictuosidad, nos referimos a que la conducta que se pretende reprimir se califique como delictuosa tanto en el lugar en que se realizó como en México. En cuanto a la institución desconocida, hablamos de que cada país o territorio establece penas o sanciones distintas para cada uno de los actos jurídicos delictuosos, de tal suerte que en materia internacional, la pena sigue siendo considerada como una institución desconocida debido a la complejidad y amplitud de penas establecidas en una sola categoría, desde 10 o hasta 40 penas distintas dependiendo del número de países involucrados. Por otra parte, en cuanto a la competencia orgánica internacional, hablamos de que es uno de los elementos básicos requeridos para establecer el tipo de competencia. En el derecho penal internacional, nos guiaremos bajo el ya comentado Forum Comici Delicti, que es el lugar donde ha sido cometido el delito. Esto nos permitirá establecer de manera más directa dónde se aplicarán las sanciones a través del punto de conexión. La cooperación penal internacional, como su nombre lo indica, se trata de una especie de coadyuvancia entre países en materia penal entre los que encontramos distintas categorías. Una de ellas son los informes sobre detenciones, esto es, determinar entre países si hay nacionales detenidos en países extranjeros a fin de poderlos atender a través de la Embajada Nacional con la asesoría jurídica correspondiente. La obtención de pruebas es un elemento básico y esencial para la cooperación internacional, pues durante el proceso puede existir la necesidad de solicitar la colaboración de tribunales extranjeros y esta solicitud habrá de hacerse por la vía diplomática a fin de obtener pruebas que permitan dar con elementos clave para la resolución de determinados casos. En cuanto a la figura de la extradición, esta es una solicitud de detención y entrega de una persona que ha sido acusada o condenada por cierto delito y que se encuentra en territorio extranjero. México admite dos tipos de extradición, con base en un tratado internacional o sin tratado. En este sentido, contamos en México con la Ley de Extradición Internacional, que regula los casos en que el país solicita la extradición a otro y también cuando a México se le pide que extradite a una persona. La extradición es una decisión política. El juez no decide en forma definitiva si una persona es o no extraditable. Eso le compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El juzgador únicamente da su opinión sobre el respeto del procedimiento y de las garantías, pero no compromete a dicha secretaría. Finalmente hablamos del reconocimiento y ejecución de sentencias penales. En cuanto a esto, debemos diferenciar entre un reconocimiento y una ejecución. El reconocimiento de la sentencia es cuando el juez receptor valida que existe un documento legalizado en un país extranjero al suyo donde se ha admitido una sentencia. Sin embargo, puede o no reconocerle eficacia de tipo extraterritorial. Los efectos no serán enteramente obligatorios, simplemente se da por enterado o da por entredicho que existió un procedimiento en un país extranjero. Por otra parte, la ejecución de la sentencia es que, además de reconocerla, se puede llevar a cabo lo dictado en esa sentencia de ese país extranjero, y ello depende de las normas en esos países para darle o no validez a este tipo de sentencias. Finalmente, hablamos del traslado de reos. Existen determinados requisitos para el traslado de reos de un lugar a otro, sobre todo en el ámbito extranjero. Entre ellos encontramos los siguientes. Primero, que la sentencia hubiese causado estado en el lugar donde se debió aplicar. Segundo, que el condenado consienta el traslado. Si no consiente que sea transferido de un lado a otro, no será posible llevarlo a cabo. Tercero, que la nacionalidad del condenado sea del estado donde se pretende que sea ejecutada la sentencia. Y cuarto, que el delito por el que se le condenó se encuentre sancionado en ambos estados, ya que sería ilógico establecer una sanción en un país donde el acto jurídico cometido no sea ningún delito y salga libre inmediatamente. Para Derecho Internacional Privado, con el maestro René Soto López, presentó
Valeria Goche.